Hola mis queridos hermanos, un saludo una vez más a todos los que entrarán a escuchar este repaso de la lección de la escuela sabática que tiene como título Libre albedrío, amor y providencia divina. Pero como es nuestra costumbre, vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Muchas gracias porque nos permites una vez más estar aquí con mis hermanas y hermanos para compartir el repaso de la lección de la escuela sabática. Pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo y que nos ayudes a entender lo que vamos a estudiar y también a ponerlo en práctica para tu honra y tu gloria. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que debemos de memorizar para esta semana lo encontramos en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En esta semana vamos a estudiar un tema muy interesante. No es un tema fácil. Quiero decirles que la mayoría de los cristianos no creen como creemos nosotros la iglesia adventista. Aquí el título es Libre albedrío, amor y providencia divina. La lección nos dice en la introducción lo siguiente, voy a leer el primer párrafo. Providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. La forma en que pensamos acerca de la providencia de Dios marca una gran diferencia en cómo nos relacionamos con Él y con los demás, y en cómo pensamos acerca del problema del mal. Bueno, siendo que esta palabra es tan importante, providencia, creo que es recomendable que podamos conocerla un poco más. En primer lugar, esta palabra no aparece en la Biblia, pero porque no aparezca en la Biblia, no significa que Dios provee, ¿verdad? No significa que no creamos en su providencia. Está en la Biblia. Hay muchas palabras que no están, términos que los teólogos crean para poder desarrollar una doctrina, pero no significa que porque una palabra no esté, no sea una realidad. Dios, mis queridos hermanos, es nuestro proveedor. Ahora, ¿qué significa la palabra providencia? Bueno, según el diccionario de la lengua hispana española académica, da o tiene los siguientes significados: disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Dios tenía un plan, ¿verdad? Anticipado para el problema del pecado. No sorprendió a Dios nadie lo sorprende. Otra definición es disposición que se toma en un lance sucedido para componerlo o remediar el daño que pueda resultar. Esto va con lo que acabo de repetir. Dios sabía que iba a entrar el pecado y Dios va a remediar este problema enviando a su Hijo para que tengamos la oportunidad de poder tener la vida eterna, de elegir la vida eterna. Si no, simplemente hubiéramos quedado bajo el dominio de Satanás. Y la providencia, dice aquí, es el cuidado que Dios tiene de su creación y las criaturas. La providencia es un término teológico
que se usa para explicar la obra de Dios, su propósito y su presciencia. La providencia puede ser ordinaria o extraordinaria, general o especial. La providencia ordinaria es cuando Dios obra de acuerdo con las leyes de la naturaleza. La providencia extraordinaria es cuando Dios obra fuera de los medios normales de las criaturas, como en los milagros que el Señor Jesús realizó y el mismo Dios realizó para el pueblo de Israel. Los cristianos creen que Dios ha preservado, por ejemplo, su palabra escrita por la providencia del Señor. Y usted y yo estamos aquí por la providencia de nuestro Creador. Así que si entendemos esto, dice, conocemos la providencia del Señor, vamos a poder entender mejor el problema del mal. En la lección se nos dice que hay personas que entienden esto de otra manera y que han llegado a la conclusión de que Dios predetermina, de acuerdo a su conocimiento, ha hecho un plan y ya Él ha escogido quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Se llama la predestinación. Por supuesto, vamos a tratar de elaborar algunos de estos temas en esta lección. No son fáciles, mis queridos hermanos. Como ya les dije, usted se sorprenderá, pero la mayoría de las demás denominaciones no creen que hay libre albedrío. Ahora, esta lección va a girar en torno a 3 pensamientos. Vamos a desarrollar 3 pensamientos o ideas principales en ella. La primera es que Dios es soberano, pero aunque Él sea soberano, Él, mis queridos hermanos, no cumple o no ha cumplido todos sus deseos. Veremos esto, cómo es que es soberano y no cumple todos sus deseos. Pero estudiaremos esto más a fondo en los siguientes días. La otra idea, el otro pensamiento principal es que Dios es omnipotente, pero a pesar de que Él es omnipotente, no es arbitrario, ¿verdad? No ejecuta esa omnipotencia de una forma arbitraria, como ya dije, sino que Él permite que nosotros podamos elegir. Y lo último es que Dios puede transformar nuestras malas elecciones en bendiciones a través de la corrección. Será un tema muy interesante. Y me gustaría comenzar dando una cita del espíritu de profecía. Vamos a tener algunas citas que nos van a ayudar a entender este tema y cómo nosotros cuando nos enfrentamos, por decirlo así, en una forma por supuesto cristiana, con estos pensamientos que no están de acuerdo a nuestra teología, nuestra creencia, nuestra doctrina, podamos, como dice el apóstol Pedro, presentar una defensa en Cristo Jesús que pueda ayudar a estas personas a entender por qué nosotros creemos que tenemos libre albedrío. Vamos a leer la cita en este momento. Muy bien, esta cita la encontramos en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 483. El Señor nos revela su voluntad de 3 maneras, para conducirnos y capacitarnos para conducir a otros. ¿Cómo es posible distinguir su voz de la de un extraño? ¿Cómo es posible distinguirla de la voz de un falso pastor? Dios nos revela su voluntad en su palabra. Número 1, las Sagradas Escrituras. Su voz se revela también en sus actos providenciales. Número 2, y la reconoceremos si no separamos nuestras almas de Él, siguiendo nuestros propios caminos, actuando conforme a nuestra propia voluntad y siguiendo los dictados de un corazón no santificado, hasta el punto en que nuestros sentidos se han confundido de tal manera que las cosas eternas no se disciernen y la voz de Satanás está disimulada, que se acepta como la voz de Dios. Otra de las maneras en que se escucha la voz de Dios es mediante las apelaciones
de su espíritu que impresionan el corazón y que luego se manifiestan en el carácter. Así que bueno, hay tres formas en las cuales, según el espíritu de profecía, el Señor nos revela su voluntad a través de las escrituras, sus actos providenciales y a través del Espíritu Santo. Muy bien, el día domingo tiene como título Nuestro Dios Soberano. Y vamos a leer algunos pasajes que están para este día. Hay varios, yo le suplico como siempre que pueda leerlos todos, ¿verdad? Usted que tendrá pues el tiempo para estudiar esta lección o dedicarle un tiempo al estudio de la palabra del Señor. Pero aquí dice lo siguiente: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Como vemos aquí, vamos a desarrollar el primer pensamiento de la lección. Y es que Dios es soberano, aunque a veces no se cumplan todos sus deseos. Pareciera que fuera una contradicción, ¿verdad? Si Él es soberano, ¿por qué no simplemente dice esto es así y se tiene que cumplir y punto? Pero como vemos, el libre albedrío juega un papel importante en las elecciones. Dios quisiera que todo el mundo lo escuchara. Aquí hablando de su pueblo dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Ahora, Dios, porque es soberano, obligó al pueblo que no escuchara su voz, o Él quería que escucharan su voz. Bueno, si nosotros leemos el pasaje y vemos aquí cómo escribe el profeta, podemos ver que a través de él Dios expresa su sentimiento, su deseo. El soberano del universo quería que su pueblo escuchara su voz, pero aquí dice que Israel no lo quiso oír, y entonces que él tuvo finalmente que dejarlos. Por tanto, se endureció el corazón de ellos y caminaron en sus propios consejos. O sea, ellos eligieron escoger su manera de actuar. Dios no quería eso. Dios es soberano, pero le permitió a Israel que pudieran escoger sus propios caminos. Y entonces se ve que aquí hay una expresión, ¿verdad? Algo que el Señor se ve que le da tristeza, una expresión de tristeza. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Ese era el deseo de Dios. Y entonces él dice que si ellos hubieran hecho eso, la voluntad de Dios era que en un momento él habría derribado a todos esos enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Pero como sabemos, el pueblo de Israel finalmente, como dice aquí, eligió seguir a Baal, dioses falsos, la idolatría, y finalmente los enemigos destruyeron primero las tribus del norte y finalmente fueron cautivos en el 586. Su ciudad, su templo fue destruido. Y leeremos un pasaje más de los tantos que había en la lección en este día para remarcar este pensamiento que es muy claro. Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste, ¿no? Mis queridos hermanos, así pasa con nosotros hoy. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Él quiere que su voluntad se cumpla en sus hijos. Él quiere que nosotros prosperemos. Claro, cuando hablamos de eso, de una vez pensamos que tiene que ver con cosas materiales, pero Él también quiere que nosotros seamos prosperados en las cosas espirituales, en conocerlo a Él, en vivir con Él, caminar con Él. Pero hay veces nosotros, primero, no queremos estudiar la Biblia,
no estudiamos nuestra lección de escuela sabática, no oramos, no compartimos y entonces nosotros, la queja que se escucha en la mayoría de las iglesias es, estamos muertos espiritualmente. Algunos dicen, mira todo lo que está pasando y sienten que no están compartiendo el evangelio para que otros se preparen. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que este pueblo sea un pueblo triunfante. Él es soberano, mis queridos hermanos, pero Él permite que tú y yo podamos elegir. Eso no le quita su soberanía. Algún día todo esto se acabará y aquellos que aceptan la soberanía de Dios, aceptan la voluntad de Él, estarán con Cristo por la eternidad y entonces Dios reinará no solamente en este mundo caído, sino que estaremos con todos los ángeles y finalmente la creación quedará completa y todo el mundo hará la voluntad del Señor, porque hemos aprendido, mis queridos hermanos, a amar a nuestro Dios. Muy bien, el día lunes tiene como título Todopoderoso, Pantocrator en el idioma griego. Y una vez más, aquí vamos a leer algunos pasajes donde queda muy claro que Dios es el Dios de lo imposible, como dice aquí en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Ahora, una vez más, Dios controla su poder. Los paganos utilizan este argumento para decir que Dios no lo puede todo. Hay algunas cosas que dicen que realmente pues son, como dice la Biblia, personas que no creen en Dios y que se les llaman necios. Pero yo creo que Dios tiene, mis queridos hermanos, todo el poder. Sin embargo, Él limita ese poder porque Él quiere. Él pudiera hacer que todo el mundo se arrodillara delante de Él con manifestaciones terribles, asustarnos de tal manera que caigamos en nuestras rodillas. Pero Dios permite que el ser humano, con todo ese poder que Él tiene, pueda hacer uso de la elección. Así que no es porque Dios no pueda cumplir sus propósitos en una forma, digamos, unilateral. Yo quiero que se haga esto y punto. Él pudiera, pero Él permite que sus criaturas escojan, entonces limita, porque Él quiere ese todo poder, porque respeta nuestra elección. Así que Dios no tiene límite para su poder. Él es el que quiere limitarlo. Eso tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Qué Dios tan poderoso, y aquí se demuestra el amor de Dios, porque al permitir que criaturas como tú y yo, que en muchas ocasiones le damos la espalda al Señor o cometemos errores o lo negamos, el Señor en su misericordia, que tuviera el poder solamente de pensarlo, dice el Espíritu de profecía, este universo o esta tierra en la cual nosotros habitamos se convertiría en polvo. Sin embargo, Él dice: yo soy el Dios Todopoderoso, pero voy a limitar mi poder por amor a ellos. Voy a dejar que ellos escojan si me aman o no me quieren amar. Y vemos aquí algunos pasajes que claramente nos enseñan cuán poderoso es el Señor. Dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y dice aquí en el capítulo 19 de San Mateo, versículo 26, mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para el Señor, mis queridos hermanos, todo es posible. Ahora, ¿cómo es que Dios entonces usa ese poder extraordinario a veces para libertar a su pueblo? Cuando tú y yo le pedimos al Señor que nos ayude, cuando tú y yo entregamos nuestras vidas al Señor, que Él nos pueda proteger, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le obedecen. Si tú y yo oramos al Señor,
ten la plena seguridad que nadie te podrá tocar un solo cabello, a menos que el Señor lo permita. Y si Él lo permite, es porque es el Todopoderoso. Y en ese acto de permitir, aún en el momento difícil de nuestra vida, Él conducirá eso para que podamos crecer espiritualmente. O sea que todas las cosas, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, a los que le ruegan, a los que le piden, a los que se entregan, de acuerdo al propósito. ¿Y cuál es el propósito? Salvarnos, purificar nuestro carácter. Todas esas cosas que Él permite son para nuestro bien. Usted quiere que Dios actúe con todo el poder, clámele. Él dijo, clama a mí en la angustia y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, Dios todo lo puede. No creamos por ningún instante, aunque pareciera que el mal vence, que hay tanta corrupción, tanta maldad, que Dios en su amor y en todo su poder no pudiera quitar todo eso. Lo que pasa es que Él es paciente y misericordioso, como veremos, esperando que las personas puedan arrepentirse. Así que Dios todo lo puede. No podamos dudar o no dudemos de eso, mis queridos hermanos. Clámale al Señor en cualquier situación. Y si de verdad crees en Él, Él te responderá de acuerdo a su santa y divina voluntad. Eso sí, de acuerdo a su tiempo, a su voluntad, porque no solamente es todopoderoso, sino que Dios lo conoce absolutamente todo y sabe lo mejor para sus hijos. Y muy bien, habían muchos pasajes más que sería bueno que ustedes leyeran, ¿verdad? En el libro de Jeremías decía, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Los profetas tenían una visión del gran poder de Dios. Ojalá que tú y yo podamos tener esa visión del poder de Dios, pero también de cómo Él respeta, mis queridos hermanos, con ese gran poder que seres humanos pecadores podamos elegir. Yo a veces le digo al Señor, no quiero elegir. Tómame, elige por mí, porque seguramente cuando nosotros queremos elegir, elegimos mal. Pero bueno, hasta eso dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, que cuando elegimos mal, el Espíritu Santo con gemidos suplica, transforma esa oración que nosotros a veces hacemos. Muy bien, el día martes tiene como título Amar a Dios. Y con este pensamiento cerramos el objetivo número 2 de la lección. Y es que aunque Dios sea omnipotente, Dios no nos obliga. Él permite, y me gusta esa palabra, Él permite que nosotros podamos elegir. He tenido seminarios de familia aquí donde estoy y en algunos otros lugares. Y cuando uno acaba de hablar acerca de la familia, hay personas que lo buscan a uno para que uno les pueda dar algún consejo de algún problema que hay en ese hogar. Y he tenido la tristeza de hablar con muchachas, mujeres, esposas, que me han dicho, yo ya no quiero a mi marido. Yo estoy con él por mis hijos, estoy con él por la iglesia, estoy con él porque qué dirá mi familia de este fracaso, pero yo ya no quiero estar con él. Qué difícil situación. Lo único que uno puede hacer es pedir a esta persona que se arrodille y todos los días le pida amor por este esposo que sin saberlo
y seguramente se lo imagina por el trato de esta esposa hacia él, está pasando o esta situación se vive en esos hogares. Mis queridos hermanos, también escuché la historia de otro predicador que dijo que conocía a una pareja en la iglesia que tenía más de 6 años de vivir en cuartos separados porque no se amaban. Bueno, nosotros no podemos hacer esto con Dios porque Él conoce nuestro corazón. Aquí claramente la lección nos dice lo siguiente: el mandamiento más importante, Cristo lo dijo, ¿verdad?, es amar a Dios con todo nuestro corazón, como veremos el pasaje, pero Él no nos obliga. Él desea que nosotros podamos amarlo, y con todo ese poder y con toda su omnipotencia, lo único que Él hace es demostrarnos a nosotros que nos ama, a pesar de que nosotros seamos en muchas ocasiones infieles. Y ese amor de Dios nos atrae a Él, y finalmente, con la ayuda de su Espíritu Santo, entregamos nuestro corazón. Aquí leemos en Mateo 22:37 lo que dijo nuestro Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y por supuesto, la Shema, el primer versículo que se aprenden los niños en Israel hasta el día de hoy, ¿verdad? Es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿verdad? Shema Israel Adonai, Egat Ekhonu Israel Adonai, ¿verdad? En el idioma de ellos, ¿no? Hebreo. Este es un mandamiento. Dios nos pide eso, pero Él lo hace para que nosotros podamos realmente ser felices. La Biblia dice que sin amor, nada de lo que nosotros hacemos puede ser aceptado por el Señor. Si damos diezmos, tiene que ser por amor, convencidos de que lo estamos haciendo a Él. Si, dice el apóstol San Pablo, entregáramos nuestro cuerpo para ser quemado y no tenemos amor, nada hacemos. Es el amor a Dios lo que Él acepta, lo que Él aprueba, y no puede obligarnos. Habrán personas que se perderán por la eternidad, no solo no amando a Dios, sino odiando al Señor, culpándolo de las cosas que suceden. No respondieron al amor del Señor. Pero tú y yo estamos aquí en esta tarde. Bueno, aquí es de tarde en este momento, no sé, en otro país tal vez sea de mañana, y debemos orar a Dios, escuchar su voz, ver lo que Él ha hecho por nosotros, cómo envió a su Hijo para morir, cómo nos ha perdonado, cómo nos ha cuidado a través de su providencia. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. La sierva de Dios dice que todo lo que comemos, el agua, la ropa, todo tiene el símbolo de la cruz. Así que, mis queridos hermanos, aunque Él es el Todopoderoso, Él nos pudiera obligar a la fuerza, pero no sería un amor que sale, como dice la lección, del corazón. Las promesas de Dios están allí, pero son para aquellos que la aceptan, para aquellos que realmente pueden de alguna forma a través del Espíritu Santo entender cuánto nos amó Él primero a nosotros. Muy bien, el día miércoles tiene como título Voluntad Divina, Ideal y Correctiva. Aquí vamos a abordar el tercer pensamiento, y es que Dios escribe recto con líneas torcidas. Hay veces tomamos malas decisiones, pero Dios en su amor no nos abandona.
Y cuando oramos y suplicamos, Dios convierta a veces esas malas decisiones, no solo en bendiciones para nosotros mismos, sino también para los demás. Porque cuando vienen las pruebas, a veces por nuestras malas elecciones, clamamos a Dios y Dios nos oye, nos ayuda, nos restituye y nos ayuda a seguir adelante. Y aquí vamos a entrar en un punto importante, controversial, entre nuestras creencias y las creencias de la mayoría de las demás denominaciones, como yo lo he mencionado, y es el asunto de la predestinación. Aquí dice el término griego, traducido aquí en otras partes de las escrituras como predestinación, que es proorizo en griego, no significa que Dios determina de antemano o casualmente la historia. A diferencia de ello, simplemente significa proponer una meta o poner una meta delante. Otra cosa que nos ayuda a entender esto y saber si estamos en la doctrina correcta es que Dios conoce todas las cosas. Cuando Dios habla, como veremos, de que Él predestina a las personas, mis queridos hermanos, es aquellos que aceptan la voluntad del Señor. Y como veremos, uno de los argumentos que está en la lección, y yo les pido que guarden esta lección o que tomen un papel y escriban los pasajes que yo les voy a dar para que podamos tener un argumento sólido. Y es que las escrituras no pueden contradecirse. Muchas veces estudiamos o escuchamos algo que nosotros deberemos profundizar para aprender y no copiamos los textos y seguimos sin realmente tener clara la doctrina o la enseñanza. ¿Hay libre albedrío o no hay libre albedrío? Dios predetermina las cosas. Los que creen esto creen que todo ya está planeado por el Señor y que simplemente los seres humanos no tienen intervención absoluta en la decisión de ser salvos o no. Hasta los deseos y todo ya está planeado por el Señor. Ahora, nosotros también creemos que Dios tiene buenas obras preparadas para que nosotros, pero mire bien, si queremos andar en ellas, andemos. No es que Dios prepara las obras y yo tengo que obligado a hacer lo que Dios dice, yo elijo. Si tú no la hace otro. Pero todo lo que es bueno viene de Dios, pero no por obligación, sino por amor. Y esto es muy importante y es una gran diferencia porque ellos creen que las personas que hacen algo es porque Dios lo predeterminó así, no eligió. Si hace algo bueno es porque Dios lo obliga a hacerlo, ya estaba predeterminado por el Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros elaboramos ciertas enseñanzas, decimos ciertas cosas que no son muy claras, porque estamos repitiendo a veces doctrinas que enseñan los demás. Y muchas de estas cosas, mis queridos hermanos, lamentablemente, están entrando solapadamente en algunos sectores de nuestra iglesia, al punto de que, bueno, algunos creen que no podemos ni decidir si podemos pecar o no, ¿verdad? La sierva de Dios es muy clara en que nadie nos puede obligar a nosotros a hacer un acto malo. Es decisión siempre nuestra. Nosotros no creemos en el pecado original, que es de donde vienen estas doctrinas o donde se basan estas enseñanzas, ¿verdad? De que estamos tan depravados que no podemos decidir. Y déjeme decirle que eso no es así. Hay personas que no creen en el Señor, que hacen buenas elecciones, buenas personas, que no han logrado leer la Biblia o no entienden algunas cosas, pero que hacen decisiones que son mucho mejores que las decisiones que nosotros tomamos. Sin, ¿verdad, mis queridos hermanos? Pues el conocimiento que nosotros tenemos. Y muchas de esas personas que obran de acuerdo a la voluntad de Dios, no es que no creen a veces, hay creyentes, solo que no les ha llegado la luz
el apóstol San Pablo habla de eso en el libro de Romanos capítulo 2, que aquellos que no tenían la ley, el conocimiento como lo tenían los judíos, eran condenados por las acciones de otros que escuchaban y seguían la palabra del Señor sin tenerla como las tenían ellos. Por lo tanto, el Espíritu Santo trabaja en los corazones y hay personas que responden y hay personas que no lo hacen. Ahora, vamos a ver algunos pasajes para que nosotros podamos entender que realmente hay libertad de albedrío y entender cuál es el deseo que tiene Dios, que ya, como vimos al inicio de nuestro estudio, hay veces no se puede cumplir, aunque sea un Dios todopoderoso, omnipotente, amoroso. Hay veces las personas deciden ir en contra de su voluntad. Y bueno, usted sabe que Apocalipsis, en el capítulo 20, dice que son como la arena del mar los que se pierden. Ellos decidieron su propio destino, rechazaron la voz del Espíritu Santo. Pero vamos a leer algunos pasajes que yo les recomiendo que usted los escriba para que los tenga con usted cuando tenga la oportunidad de testificar y estudiar la palabra con alguien que no crea como creemos nosotros. Y como creemos nosotros es como está en la palabra del Señor. Vamos a leerlos. Muy bien, el primer pasaje estaba en la lección. Los otros pasajes, algunos estaban, algunos los di yo, los puse yo para poder responder esta pregunta, si realmente tenemos el libre albedrío o no. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, dice el apóstol San Pablo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, este pasaje, el último versículo, las últimas palabras, es el que usan los que no creen en la libertad de albedrío para decir que Dios cumple sus propósitos de una forma soberana. No podemos elegir, Él elige por nosotros. Y qué bueno que dice aquí que esos propósitos son de acuerdo al designio de la voluntad, porque si fuera designio de nosotros, no se cumplirían. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol San Pablo está diciendo aquí? Bueno, que Dios conoce todas las cosas y que de acuerdo a su propósito y a su voluntad, Él ha designado las cosas para aquellos que las acepten de acuerdo a su voluntad. Pero aquí en ningún momento en este pasaje, usted puede leerlo, dice allí que hay personas que Él ha elegido para que se pierdan. Ese pasaje no puede definir esta doctrina, ni por ningún versículo aquí, ni en ningún otro pasaje, dice que Dios ha predeterminado que alguien se pierda. Ahí dice que Dios, de acuerdo a su propósito, ¿verdad?, le dio herencia. Y Pablo creía que ese plan, que esa voluntad de Dios, que es la voluntad del Señor, y que Él había aceptado, y dice nosotros, refiriéndose a aquellos que también aceptarán la voluntad del Señor, siguen ese propósito de Dios que Él conocía de antemano. Así que por ningún lugar aquí en este pasaje dice que hay personas predeterminadas para que se pierdan, ¿verdad? Ahora vamos a leer algunos pasajes que van a demostrar que Dios sí desea que se salven todos y no que se pierda una gran cantidad o que Él haya elegido personas que, aunque hagan todo lo posible según esta doctrina, simple y llanamente ya Dios escogió que se irán, como ellos dicen, al infierno. Nosotros creemos en el lago de fuego, ¿verdad? Es una diferencia porque el infierno que ellos creen es eterno, el lago de fuego consumirá a los pecadores, dice la Biblia, que se convertirán en cenizas y no habrá nunca más recuerdo de la maldad. Muy bien, leamos estos pasajes. El primero dice, voy a leer varios pasajes lo más rápido que pueda para que no se alargue el video. Dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley
desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos rechazaron, dice aquí, por ellos mismos, dice aquí. No dice que Dios los obligó. Ellos tomaron la decisión de rechazar la predicación de Juan el Bautista, que predicaba a la venida del Mesías. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Un versículo muy claro, ¿verdad? El deseo de Jesucristo, el deseo del Padre, usando esta alegoría de la gallina, ¿verdad? Es juntar a todos debajo de sus alas, pero ellos no quisieron. Una vez más, ellos decidieron no aceptar al Mesías. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Ya leímos este pasaje anteriormente, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si este pasaje no es verdadero, entonces Dios nos ha mentido. Si Él ha escogido a algunos ya para que se pierdan y a algunos para que se salven, el apóstol San Pablo nos ha engañado, porque aquí dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice en segunda de Pedro que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios. Él está esperando por nosotros para que nosotros podamos, dice aquí, proceder. ¿Y cuántos Él quiere que se arrepientan? Todos procedan al arrepentimiento. Una vez más, si esto no es verdad, pues entonces el Señor nos ha mentido. Pero como Dios nunca puede mentir y el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo, mis queridos hermanos, nosotros entonces tenemos libre albedrío. Dice aquí, leamos algunos pasajes para ir terminando el día miércoles. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, os casa de Israel? Dios no desea ni la muerte del malo, sino que proceda al arrepentimiento. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí viene uno de los pasajes preferidos cuando estudio con alguna persona que cree en la predestinación. Pedro creía en esto. Fíjese bien, Pedro no quería a los gentiles, solamente a los judíos. No creía que Dios los amaba. Sin embargo, dice aquí, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Qué texto tan poderoso, mi querido hermano. Pedro le dijo al centurión, Cornelio, tú sabes cuán es abominable es entrar en casa de los gentiles. Pero a él le enseñó Dios que, mis queridos hermanos, Dios, dice, se agrada
¿De qué cosa? Del que le teme y hace justicia en todas las naciones. O sea que en otras palabras, Dios no hace acepción de personas. Siempre le pregunta a estas personas que creen en la predestinación, ¿qué es lo que va a tomar en cuenta Dios para rechazar una persona o salvar a la otra? Lo único que ellos pueden decir es que Dios es soberano, que es omnipresente, poderoso, que hizo un plan y que nosotros simplemente pues tenemos que aceptarlo. Qué Dios tan déspota, ¿no? Mi Dios no es así. Mi Dios es amor. Y como estamos estudiando en este día lo que Dios hace con nuestras malas decisiones, aun cuando somos infieles, es tratar de ayudarnos, de corregirnos para que nosotros podamos ser salvos, mis queridos hermanos. Así que, ¿hay libre albedrío? Por supuesto que sí. Si no hay libre albedrío, estos cuantos pasajes de los cientos que hay en la Biblia, entonces serían una mentira. Pero como ya dije, Dios no puede mentir. A ti y a mí nos toca orar y pedirle al Señor que nos ayude para que nuestras decisiones estén predeterminadas al conocimiento de Dios, a sus promesas, a su voluntad, y podamos andar en sus caminos. Y muy bien, tenemos una cita del Espíritu de Profecía que nos va a ayudar a entender bien este concepto, dando un comentario a la sierva de Dios acerca de la parábola de los labradores malvados o infieles. La parábola de los labradores infieles muestra claramente que los judíos persistieron en sus deseos ambiciosos hasta que el amor y el temor de Dios se apartaron de ellos. Nadie debe entender de esta escritura que Dios cegó arbitrariamente los ojos y endureció los corazones de los judíos. Fue obra de Cristo ablandar los corazones endurecidos. Pero si los hombres se resistieron a la obra de Cristo, el resultado seguro sería que sus corazones se endurecerían. Cristo citó una profecía que más de 1000 años antes había predicho lo que la presciencia de Dios sabía que sucedería. Las profecías no configuran el carácter de los hombres que la cumplen. Los hombres actúan según su libre albedrío, ya sea de acuerdo con un carácter sometido al influjo de Dios o con un carácter sometido al severo dominio de Satanás. Mis queridos hermanos, que no se nos endurezca el corazón, sino que con el amor de Dios, con lo que Él dio en la cruz del Calvario, su Hijo, nosotros podamos tener un corazón que responda a ese llamado de Dios. El día jueves tiene como título Dios ha vencido al mundo. Muy bien, terminamos leyendo unos párrafos del día jueves. Aquí nos dice, si todo ocurriera según la voluntad ideal de Dios, nunca habría existido el mal, sino solo la dicha, el amor y la armonía perfectos. O sea, en otras palabras, las malas decisiones que tomaron Adán y Eva por darle la libertad trajo el sufrimiento y el dolor, y también, por supuesto, trajo la venida de Cristo para que muriera en la cruz del Calvario. Y aquí dice que hay veces Dios obra, hay veces son consecuencias de nuestros malos actos. Pero me gustaría terminar leyendo este último párrafo que está en la lección. El hecho de que enfrentemos sufrimiento y dificultades no significa que Dios desea idealmente eso para nosotros. Debemos tener siempre presente el panorama general del gran conflicto. Sin embargo, podemos confiar en que, aunque el mal en sí mismo no es necesario para el bien,
Dios puede hacer que algo bueno resulte incluso de acontecimientos que no son buenos. Si confiamos en Dios, Él puede utilizar incluso nuestros sufrimientos para acercarnos a Él y motivarnos a ser compasivos y a cuidar de los demás. Dios escribe recto con líneas torcidas, mis queridos hermanos. Aquí terminamos con estas palabras. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo ya estamos avisados, tendremos aflicción, pero en esos momentos de dificultad dice, confiad, porque el Señor, yo dice, he vencido al mundo. Pronto estaremos con nuestro Dios. Yo no sé qué problema estamos pasando tú y yo. Bueno, yo sé los míos, ¿verdad? Pero no sé qué dificultad estás afrontando. Lo que yo sí quiero decirte es que confíes en Dios, que Él ya venció. Mis queridos hermanos, lo que sucede si nos ponemos en las manos del Señor, si oramos todos los días, es la voluntad del Señor. Y aunque no podamos entender ese problema, dice que saldremos como oro refinado en fuego, dijo Job. Me gustaría terminar con una hermosa cita del Espíritu de Profecía que está en A fin de conocerle, la página 167, un devocional escrito por la sierva del Señor. ¿Qué clase de fe es la que vence al mundo? Una pregunta, ¿verdad? Es la que hace de Cristo vuestro Salvador personal. La fe que, reconociendo vuestra impotencia, vuestra completa incapacidad de salvaros a vosotros mismos, se aferra del ayudador que es poderoso para salvar, como de vuestra única esperanza. Es una fe que no se desanimará, que escuchará la voz de Cristo que dice, cobrad ánimo, yo he vencido al mundo y mi fortaleza divina es tuya. He aquí, yo estoy con vosotros, dice, siempre. Qué tremenda promesa, mis queridos hermanos. Muy bien, mis queridos hermanos. Yo espero que esta lección lo pueda ayudar a aumentar su fe. Yo me siento feliz de pertenecer a esta iglesia. Una iglesia que a través de las Escrituras me dice que Dios es poderoso, que es un Dios de amor, un Dios omnipresente, omnisapiente, que todo lo sabe, pero que al tratar con un pecador como yo, trata con toda su bondad y misericordia de convencerme de que Él es el Dios todopoderoso y que quiere el bien para mí y que yo puedo decidir amarlo, quererlo. Y cuando usted y yo decidamos eso de todo corazón, mis queridos hermanos, estamos cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios. Qué triste es creer que Dios me haya elegido a mí para que me pierda. O tal vez que me haya elegido, qué felicidad para que me salve. Pero que a un amigo, un familiar, Dios no lo quiera. Que hace acepción de personas. Yo creo que en esta lección esto ha quedado bien claro. Espero que haya podido explicarlo. Si crees que esto ayuda a alguien, por favor, compártelo para que pueda tener un estudio de la palabra del Señor acerca de este tema tan importante. Y sobre todas las cosas, suscríbete al canal y si tienes alguna pregunta o quieres enviarme un comentario, te lo voy a agradecer. Que el Señor te bendiga y, como siempre, si es la voluntad de mi Dios, la voluntad santa del Señor, que Él ya sabe, tú y yo no lo sabemos, pero vamos a confiar en Él y lo que Él determine siempre será lo mejor. Si es la voluntad del Señor, nos vemos el próximo sábado. Bendiciones.